Vamos a orar. Nuestro buen Dios, venimos delante de ti en este momento para darte las gracias. Primeramente, nos concedes la bendición de estar aquí una vez más. Damos gracias, oh Señor, te alabamos, saltamos y bendecimos tu nombre. Suplico ahora, oh Señor, que me auxilies en la exposición de este párrafo que vamos a estar hablando de la confesión. Danos entendimiento, Señor, esclarece nuestros corazones y ayúdanos a reverenciarte más, oh Señor, porque solo tú eres digno. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, vamos a estar estudiando el párrafo 2 del capítulo 19, que está relacionado el capítulo es de la ley de Dios. Párrafo 2 de la confesión de la ley de Dios. La semana pasada estuvimos hablando, para hacer una pequeña recapitulación del párrafo 1, de cómo Dios dio una ley universal, moral, escrita en el corazón de Adán. Y obviamente también después le dio el precepto que era: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Ahora, al decir que es una ley de obediencia universal y que está escrita en el corazón de Adán, automáticamente pasaría al resto de la descendencia de Adán. Y en el párrafo 2 vamos a estar viendo que, como dice el verso 1 de la confesión, el párrafo 2 dice que aunque la ley misma que fue primeramente escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta después de la caída. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy básicamente son algunos textos del Antiguo Testamento. No quise extender más los otros párrafos porque vamos a estar leyendo varios textos, pero vamos a estar viendo que antes de la ley de Moisés, antes de que Moisés estableciera los 10 mandamientos, ya había de manera inherente en el corazón de las personas ciertos principios que estaban gobernando, que realmente apuntan a la ley moral de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Bueno, en 1994, la compañía japonesa Denso Wave, subsidiaria de Toyota, presentó lo que es el famoso código QR. El famoso código QR que ahora usamos mucho. El objetivo de los creadores fue que este código permitiera que su contenido se leyera a una alta velocidad. Los códigos QR entonces almacenan información que la hacen accesible y la hacen también rápida. QR, de hecho, son las iniciales de Quick Response, o sea, respuesta rápida. Y este nombre le hace justicia, ya que con un escáner procesa datos y ejecuta órdenes al momento. Usted escanea el código y se ejecutan órdenes en cualquier momento. Bueno, cualquier cámara, ya sea un smartphone, que sea una tablet, esas cosas pueden leer, si tienen el buen dispositivo, el código QR y poder ampliar la información. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el párrafo 2 que vamos a estar leyendo en esta mañana? Bueno, este párrafo, el párrafo 2 como tal, es una codificación mosaica de la ley de Dios. Lo que se hace con los 10 mandamientos es que se codifica toda la ley que estaba moral y se pone de manera práctica y rápida. Cualquier persona cuando lo lee entiende la ley moral por los 10 mandamientos. Ya no andaban, como quien dice, de alguna manera flotando ahí en el libro de Génesis. Vamos a leer bastantes pasajes del libro de Génesis que apuntan a esa ley del Nuevo Testamento, a la ley de los 10 mandamientos, que los 10 mandamientos lo que hacen es: mira, lo viste en el Antiguo Testamento, lo viste en Génesis, viste estas señas, bueno, vamos a apuntarlas de esta forma: 1, 2, 3, hasta el 10. Ahora, la confesión no enseña, hay que ser claros en esto, que la confesión no enseña que los 10 mandamientos sean un tratado exhaustivo y detallado de la ley moral. La confesión no está hablando de esto.
Más bien, como lo dije hace un momento, se le considera un resumen general. Un resumen general. Hay muchas otras leyes que son morales o tienen un significado moral en el antiguo pacto. Vamos a Levíticos capítulo 18. Libro de Levítico, capítulo 18. El versículo 3. Dice así: no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Después de esto, viene y empieza a decir todas y cada una de las cosas que Dios está prohibiendo, y particularmente se habla acerca de descubrir la desnudez, tanto de la parienta, la hermana, la nuera, la suegra, la madre, etcétera, etcétera. Estos son leyes morales que Dios está dando y dice: no hagan esto como hacen los cananeos, ustedes no lo van a hacer. Ahora, pero esto no está en los 10 mandamientos. No están los 10 mandamientos. ¿Cómo entonces esto es una ley moral, pero no están los 10 mandamientos? Por lo mismo, porque la ley moral, los 10 mandamientos no es exhaustiva y detallada punto por punto, sino que da un resumen general de cómo esto se aplica al resto de principios de moralidades. Por ejemplo, también en el capítulo 18 de Levítico se habla de que no tiene que unirse un hombre con otro hombre en actos homosexuales, lo prohíbe, pero en los 10 mandamientos eso no sale. Bueno, vuelvo repito, los 10 mandamientos no son exhaustivos y van abarcando todos los puntos, si no serían un montón, pero hay leyes morales que ya están ahí escritas en la ley de Dios. También se habla acerca de prohibir, o se prohíbe el acto sexual con animales, por ejemplo. Es otro acto también que está prohibido categóricamente por Dios. Y así sucesivamente vamos a encontrar esto. Ahora, el verso 1 de la confesión nos dice lo siguiente: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída. El hecho de que Dios haya dado en el párrafo 1 vimos que Dios dio esa ley universal en el corazón de Adán, se sigue transmitiendo al resto de la generación. Y es cierto, el pecado ha corrompido un montón de cosas. El pecado, todo lo que toca lo corrompe, todo lo que toca lo contamina. Y esto lo sabemos. Pero aún esta ley moral en el corazón de las personas aún continúa siendo efectiva, aún sigue trabajando, aún sigue avanzando. A pesar de que el corazón del hombre es perverso, es engañoso, no tiene remedio, a pesar de todo esto, esa ley todavía está vigente en el corazón de la humanidad. Y ahora vemos entonces que se da una repetición de la ley moral. Ahora, no estamos diciendo que la Escritura literalmente dio la ley moral 2 veces. No la dio literalmente 2 veces. Lo que sí decimos es que ya la ley moral estaba escrita en el corazón de los hombres, pero otra vez en los 10 mandamientos fue codificada de manera sistematizada y ordenada para un entendimiento más estructurado. Vamos entonces a revisar algunos mandamientos que se nos dan aquí en la confesión. Vamos a Génesis capítulo 2. Y hoy realmente el propósito o la intención es de que nosotros podamos ver o entendamos que esto ya estaba antiguamente, antes de los 10 mandamientos. Ya lo he dicho varias veces, pero quiero que quede muy claro. Dice en Génesis capítulo 2, el versículo 3, dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó
de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, versículos 4 y 5, perdón. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Oiga lo que dice, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Vamos al versículo 19 al 30. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que habían de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Hablando del maná. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y cuando les dijo, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, y hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Y así el pueblo reposó el séptimo día. Note este mandamiento, note esta ley moral. ¿Y cuándo es que vemos entonces a cuál mandamiento nos estamos refiriendo aquí? Al que se encuentra en Éxodo capítulo 20, el versículo 8, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces lo vemos en el Génesis, el capítulo 2, el versículo 3, como Dios lo da. Antes de los 10 mandamientos lo vemos en Éxodo capítulo 16. Y luego ya en el capítulo 20 ya lo sistematiza, lo estructura y dice, ahí está, tan claro. Vean qué claro que está. Ya ustedes se los he venido enseñando, lo han venido aprendiendo, lo han venido aplicando, pero aquí está. Esta es mi ley, este es mi mandamiento. Lo que estaba en sus corazones ahora está escrito en piedra para que lo obedezcan. Vamos a Génesis capítulo 37. El versículo 10. Y dice, José, contándole a sus padres, a sus hermanos, los sueños que él estaba teniendo, lo que él estaba experimentando, lo que le iba a suceder más adelante. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Lo que está diciendo es esto. Vamos a venir nosotros, tu padre y tu madre, a honrarte a ti. Dice, esto no tiene sentido, José. Esto no es la ley natural. ¿Cuál es la ley natural? La ley natural es la que está, o la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? La ley moral es esta, en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre.
sea, era tan contrario para Jacob que José estuviera soñando eso, que él dice, esto no tiene sentido, José. O sea, nosotros no te vamos a honrar a ti, es al revés, tú tienes que honrarnos a nosotros. Ya había esta ley. O sea, vamos a ver, hay gente que tal vez es como muy literal y dice, es que ahí no dice que hay que honrar. No, obviamente no lo está diciendo literalmente, pero había un concepto, había algo ahí que decía, esto no tiene sentido. El mayor rindiendo tributo y homenaje al menor. No, es al revés, dice, es al revés. Y Dios viene y lo establece entonces en los 10 mandamientos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Otra ley, Génesis 4:8 al 12. Génesis capítulo 4, versículos del 8 al 12. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Note este pasaje. También, una vez más, Caín viene y mata a su hermano y Dios simplemente no se hace de la vista gorda, como diríamos nosotros. Él dicta una sentencia. Él dicta una sentencia. Entonces, vemos que ese acto de homicidio no pasa por alto delante de los ojos de Dios. Y obviamente, con este primer escenario del primer homicidio, para el resto de las generaciones, iba a quedar, como quien dice, plasmado en las mentes de que matar no era algo bien visto. Y en Éxodo capítulo 20, el versículo 14, perdón, el capítulo 13, en Éxodo 20:13, Dios dice, no matarás, no matarás. Seguimos. Génesis 12:17 al 19. Génesis 12:17 al 19. No, veríamos desde el 11, perdón. Sí, desde el 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, Abraham, perdón, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Una vez más, encontramos aquí entonces cuando Faraón tiene temor, este Faraón tiene temor de
obviamente por las plagas y todo, pero él dice, aquí hay un asunto de adulterio. Mejor váyase, se la regreso, ¿verdad? No quiero tener problemas. Entonces, esto va de la mano con Éxodo 24 cuando dice, no cometerás adulterio. Seguimos, Génesis 31:30. Dice, y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo? Porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Y aquí obviamente son asuntos de idolatría, pero una de las mujeres de Jacob roba los dioses de su padre y él se va y le dice, o sea, ¿por qué me estás robando? ¿Por qué me estás robando? En el 44, versículo 8, en Génesis 44, versículo 8, cuando los hermanos de José iban a comprar, aparece dinero y les dice en el versículo 8, he aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Una vez más, tenían temor de robar. Esto de robar no era bien visto, no estaba bien visto. Ellos estaban siendo educados, su padre les había enseñado a no robar, a no robar. Y esto va también de la mano con Éxodo 20:15, no hurtarás. Génesis 27:12. Dice, Génesis 27:12, cuando Isaac viene y busca la bendición, perdón, cuando Jacob viene y busca la bendición de Isaac, se pone unas ciertas ropas, ¿verdad? Y él iba con miedo. Y dice él en el 12, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. O sea, Jacob decía, es que yo no le quiero mentir, o sea, tengo miedo de que me hallen en la mentira, decía él, ¿verdad? Yo no quiero que me encuentren en la mentira y menos a mi padre. Me va a echar una maldición. Y esto va también con Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. O sea, no mientas, es lo que está diciendo. No le mienta a su prójimo. No le mienta a su prójimo. Génesis 13. Génesis 13, versículo 10. Dice 13:10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Obviamente el pasaje no dice que Lot codició esa tierra, pero sí se ve un principio de codicia. Veía esa tierra que era abundante, que era rica, que era muy buena para generar. Entonces que da un principio de ahí hay una presunción de codicia de parte de Lot. Y es lo que la Biblia dice también en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. ¿Qué es lo que encontramos entonces, mis amados, en estos libros, en esos pasajes antes? Que ya habían principios que estaban gobernando la conducta y la moral de las personas antes de que estuvieran los 10 mandamientos escritos y estructurados y codificados por parte de Dios. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo viene y dice en Romanos, el capítulo 2, dice, aquellos que no tienen ley, dice, son ley para sí mismos.
porque en sus corazones está escrita lo que está Pablo diciendo. Ellos, los gentiles, dicen, los que no tienen ley, no tienen los 10 mandamientos como los judíos, es lo que dice Pablo. Ellos son ley, porque en su corazón está escrita. Esa ley que se le dio a Adán, se le transmite a los descendientes de Adán, y aun cuando no hayan tenido ningún tipo de preparación o instrucción literal o académica de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, esto está gobernando y rigen los principios sobre los cuales se va a conducir la sociedad. Es verdad, en algunos casos no son bien aplicados, no se usan correctamente, pero esos principios básicamente son como las matemáticas. Usted ha escuchado a la gente que dice que a mí me gusta, hay gente que le gusta las matemáticas. Tengo una tía que me decía que le encantaban las matemáticas y estudió matemáticas. Y dice, porque las matemáticas son las mismas aquí, en la China y en cualquier lado, dicen, ¿verdad? Bueno, la ley moral es lo mismo. Está aquí y está en otro lugar y está en cualquier lado en que usted esté, hay una ley moral. Que es cierto que en algunos lugares no se aplica de la mejor manera, eso es punto y aparte. Es como que usted haga cálculos de matemáticas y no le salgan bien. Pero eso no significa que la matemática no sirva. Es básicamente lo mismo. Ahora, en el verso 2 de la confesión se nos dice, y que fue dada por Dios en el monte Sinaí. Hay una reiteración de la ley de Dios. La encontramos entonces reiterada, codificada en el monte Sinaí, escrita por el dedo de Dios. Y en el verso 3 encontramos la circunstancia de su reiteración. Dice, en 10 mandamientos. La ley moral de Dios fue escrita, sí, pero ¿bajo qué circunstancias? Bueno, en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Es importante, mis amados, entonces considerar lo siguiente. Los 10 mandamientos tienen una singular posición de importancia por el hecho de que solo ellos fueron hablados por la voz de Dios. Solo ellos fueron escritos por el dedo de Dios. Solo ellos fueron colocados en el arca de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 25. Éxodo 25, versículo 16. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. El versículo 21. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y vamos a Deuteronomio, capítulo 10. Dice, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó. Solo los 10 mandamientos, solo ellos fueron acompañados por el terror de Dios en el monte Sinaí. Y solo ellos fueron grabados en piedras. Es verdad que hay otros estatutos, hay otros mandamientos, hay otros juicios en la ley mosaica, pero los 10 mandamientos se distinguen del resto de estos mandamientos, porque son la ley moral de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual
pasáis a tomar posesión de ella. Note cómo hay una distinción de estos 10 mandamientos. Moisés es muy claro y dice los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas en piedra. Son singularmente muy importantes estos 10 mandamientos. El problema es que el pecado todo lo complica y todo lo arruina. Todo lo arruina. Y de hecho, fue Cristo en el Nuevo Testamento que usó los 10 mandamientos, o en algunos textos vemos los 10 mandamientos, como Él viene, porque los hombres se sentían y se alababan a sí mismos, creyendo que eran justos y rectos delante de Dios, porque cumplían los 10 mandamientos. Y viene Cristo. Cristo es el lector del código QR y que le dice: ustedes habían leído de que no había que matar, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano y lo llame fatuo o necio, será culpable del juicio. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Esta es la verdadera explicación del mandamiento. Va más allá de no matar, va más allá de no codiciar, va más allá de todas estas cosas. El Señor en su palabra, y gloria sea a Él por Cristo, porque viene y nos explica aún mayormente, de una manera más grande, más reverente y más sublime, cómo se deben guardar los 10 mandamientos. Y el problema es este, que no somos capaces nosotros mismos de guardar los 10 mandamientos. Como lo vimos la semana pasada, el que quebranta un mandamiento, por muy pequeño que sea, se hace culpable del resto. Por eso es que nosotros necesitamos a Cristo, a aquel que vivió y cumplió perfecta, completa y permanentemente la ley de Dios. Él es el que puede abogar por nosotros. Como hemos dicho en otros textos, en otras ocasiones, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, aquel que se sabe la ley. Usted busca un buen abogado, es aquel que se sabe toda la ley bien y puede aplicarla correctamente. Cristo es el buen abogado que se sabe toda la ley, la cumplió, y Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres, Cristo el justo. Oremos, mis amados.